Buenos días, hermanos, hermanas que están aquí físicamente en la parte del estacionamiento, aquí adentro, quienes están viéndonos por internet, que el Señor les bendiga. Y no hemos terminado la serie de las parábolas de Jesucristo. Seguiremos con ellas, viendo algunas otras más, pero hace 8 días dijimos que haríamos una pausa para ver un tema importante que yo estoy claro que por algunas cosas que vi, que se viven y que pasamos como iglesia, es una enseñanza importante que debemos ver detenidamente. Seguramente esta enseñanza la he dado en diferentes momentos, pero ahora le vamos a dedicar 2 o 3 enseñanzas, y si fuera necesaria 4 enseñanzas, que van encaminadas primeramente a los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, pero también a los que somos papás, mamás, porque alguno verá que a lo mejor ya no aplica como tal la enseñanza para mí, pero sí como padre, como alguien que puede dar un consejo bíblico, un consejo fundamentado en la palabra de Dios. Siempre que damos consejo, en el mundo se habla de opiniones. Oye, ¿cuál es tu opinión? ¿Y cuál es tu opinión? Y vemos un asunto político y la gente da opiniones. Y hay opiniones encontradas en un mismo tema, pero lo que nosotros debemos dar no es una opinión, es decir lo que la Biblia dice. Entonces, antes de entrar al tema, que ahí lo he dejado como en suspenso, quiero establecer una clara verdad bíblica que nos debe quedar claro a todos, y es que el cristiano no debe imitar al mundo. Suena lógico, suena obvio, pero el cristiano no debe imitar al mundo. En primer lugar, porque Jesucristo lo dijo con toda claridad. Un día estaba en el huerto Getsemaní orando por sus apóstoles, orando por los que habían de creer a través de ellos, es decir, por nosotros. Y miren lo que dice su oración al Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y escuchen a continuación: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta verdad es que ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso pide en el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces un día estaremos con el Señor en la eternidad, reinando con Él, como veíamos hace 8 días, pero es claro y lo debemos tener presente: ya no pertenecemos a este mundo. No somos del mundo, por lo tanto, no debemos imitar al mundo. Entonces, terminas diciendo el Señor Jesucristo: santifícalos. El cristiano vive una vida que va cada día encaminada a la santidad. Estamos en un proceso de santificación, es decir, que con la ayuda del Espíritu Santo nos apartamos más y más del pecado, de las prácticas, de las conductas que ofenden a Dios, que son pecado, porque justamente por eso murió Jesucristo, por nuestros pecados. Entonces esa es la primera razón por la que no debemos imitar al mundo, porque ya no somos del mundo. Si tú has nacido de nuevo, si yo he nacido de nuevo, ya no debemos imitar al mundo. Y además sabemos otra verdad, 1 Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y nosotros somos de quién? De Dios. Dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo ¿qué? Entero, dice ahí, está bajo el maligno. Por eso vemos que la mayoría de las ideas, pensamientos, conductas que predominan en el mundo, y cada vez más, son contrarias a la palabra de Dios, porque el mundo entero está ¿qué?
bajo el maligno. Ideas, principios, conductas están apartadas de la palabra de Dios. Por eso cada vez es más aceptado conductas de fornicación, sexo antes del matrimonio, aborto, personas que se casan del mismo sexo, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando lo comentas tú dices, no, eso no le agrada a Dios. Al que tachan de raro, de retrógrada, de anticuado, es a ti. Dice, el que está mal es él, no el mundo, eso creen. Entonces el mundo entero está bajo el maligno y el mismo Juan, el mismo apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Juan 2:15 nos dice una verdad que conocemos muy bien: no améis al mundo. ¿Significa no amar a mi papá? ¿No amar a mi abuelita que no es cristiana? No, el mundo es el sistema de vida y de pensamiento que predomina. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, como el mundo entero está bajo el maligno, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, no amar al mundo y las cosas que están en él, porque el sistema de vida, de pensamiento, de conducta que impera está apartado de Dios. Y cada vez lo vemos más, la maldad multiplicada, etcétera, etcétera. Entonces, dado que no somos del mundo, dado que la palabra de Dios es clara, que el mundo entero está bajo el maligno, que no debemos amar al mundo, por eso no debemos imitar al mundo. Pero lo dice con toda claridad la Biblia, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué nos habla el versículo 1? Presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿en qué? En santidad. Apartados del pecado, apartados de las cosas del mundo, de aquellas conductas, de aquellas prácticas, de aquellas costumbres del mundo que no agradan a Dios. Nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo en santidad. Y por lo tanto nos pide lo siguiente, versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que dice es, no se conformen a este siglo. Hemos estudiado, la mayoría conocen que la palabra conformarse, su schematizo del griego significa amoldarse, significa seguir un patrón, o sea, no sigan el patrón de conducta y de costumbres del mundo. Es un llamado, me llama en el versículo 1 a santidad, y para vivir en santidad me pide no conformarme a este mundo, sino transformar mi entendimiento a través de la palabra de Dios. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, más claro. No imiten, ¿qué dice? Las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas para cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¡Qué claro! No imiten ni las conductas ni las costumbres de este mundo. La gran mayoría de ellas apartadas de Dios. No estoy diciendo que si tienes un tío inconverso, pero acostumbra a levantarse muy temprano, pues ahí sí imítalo, ¿no? Oye, es una persona apartada de Dios, pero bien metódica. Bueno, pero entendemos que lo que no debemos imitar son las costumbres y las conductas que generalmente están apartadas de Dios. Creo que todos nosotros, antes de ser cristiano, teníamos conductas y costumbres apartadas de Dios. Aquí podríamos enumerar qué cosas no hacíamos como costumbre. Muchos de nosotros todos los domingos cometíamos el pecado de idolatría. Íbamos a un lugar, a una misa, donde se idolatraba santos, etcétera, etcétera. Y era una costumbre.
Y conductas que aprendimos de tradición, por la familia, por los padres, por la sociedad que nos rodeaba, los tíos, los familiares, etcétera, etcétera. ¿Cuántas costumbres practicábamos que ahora sabemos que no debemos qué? Imitar, practicar. Entonces, por ejemplo, en la semana vi que nuestro hermano Carlos Lucero puso de una iglesia en Perú, donde los jóvenes de esa iglesia cristiana hicieron una fiesta de Halloween. Noche de brujas, noche de brujos. Ellos dijeron que para atraer a los jóvenes del mundo, o sea, dijeron, hagamos lo que el mundo hace para atraer a los del mundo. Eso es imitar las costumbres del mundo, que además en este caso, costumbres ocultistas de Satanás, pues, para decirlo con toda claridad. Ya hemos estudiado, el Evangelio no necesita que se le ayude. Para alcanzar a los jóvenes, o a los niños, o a los ancianos, o a quien sea, hay algo que tenemos, Romanos 1:16. El Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Entonces, hay muchas conductas y costumbres del mundo que si las filtramos a la luz de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que no debemos practicarlas, no debemos imitarlas, no, porque lo único que debe regir nuestra vida como cristianos es la palabra de Dios. Esta es nuestra norma de fe y conducta. Aquí está cómo debemos conducirnos. Por ejemplo, una buena costumbre que debemos tener es congregarnos, ¿no? Dice por ahí la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay quienes tienen la costumbre de no congregarse. Agarraron de pretexto la pandemia y ya les gustó eso de no congregarse. No estoy hablando de quien está enfermo, no estoy hablando de quien tiene una situación particular, pero cuando nacemos de nuevo empezamos a tener el Espíritu Santo en nuestra vida y empezamos a discernir. Porque sí, antes de ser cristianos, hacíamos lo que el mundo decía. Fíjense qué dice Efesios 2:1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esos delitos y pecados, fíjense lo que incluían, versículo 2, en los cuales, ¿qué dice ahí? Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué hacíamos? Seguíamos la corriente. Seguíamos la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire, entiéndase Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero eso hacía el cristiano. Seguíamos las corrientes, las modas, las formas de hablar, de vestir, de conducirnos. Así lo hacíamos, seguíamos la corriente de este mundo. Hoy el cristiano, por poner un ejemplo, una metáfora, debe ser como el salmón, que va ¿qué? En contra de la corriente de este mundo. Y por eso el cristiano es señalado, le hacen bullying, se burlan, lo tachan de aleluya, lo tachan de retrógrada, etcétera, etcétera. Pero eso hacíamos. Pero noten ahí que dice, en los cuales ¿qué? Anduvisteis. ¿Qué tiempo verbal utiliza? Pasado. El cristiano ya no anda en las corrientes de este mundo, ya no seguimos las corrientes de este mundo. La pregunta es, ¿por qué muchos que van a las iglesias y tienen meses y años siguen la corriente de este mundo? ¿Qué está pasando en la iglesia? Y podríamos aquí desarrollar toda una serie de 2 o 3 enseñanzas sobre diversas costumbres que no debemos imitar, pero yo les voy a hablar hoy de una, que nos va a llevar 2 o 3 semanas. Pero muchos que van a las iglesias, muchas iglesias imitan al mundo, pues, hasta en la manera, vemos iglesias donde el pastor hasta se viste de no sé qué, de Superman, y entra en una moto, y es que eso es lo nuevo, eso es lo in, para que la palabra entre y penetre, la palabra no necesita ayuda. No necesito poner humo y salir aquí de una tarima, se imaginan acá, que sale el pastor aquí rodeado de humo. No necesitamos, no dice Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Y para eso necesitamos meternos más y más a la palabra de Dios. Bueno, pues justamente
y que es el tema de hoy, pero se va a ampliar 2 o 3 semanas, una de las conductas, una de las costumbres que muchos jóvenes cristianos imitan del mundo es el noviazgo. Una de las conductas, costumbres que muchos jóvenes cristianos imitan del mundo es el noviazgo. Tristemente, no pocos, muchos practican el noviazgo como lo enseña el mundo. Sé que hoy alguno podrá decir, no lo sabía. Qué bueno que ahora lo puedo saber y ahora quiero obedecer lo que dice la palabra de Dios, pero es algo común, y lo que es peor, no solamente practican un noviazgo, sino que lo hacen con el permiso de sus padres y aún con el consentimiento de los pastores. Es más, conozco iglesias que hacen eventos para que los jóvenes se conozcan y se hagan novios. Porque los jóvenes de ciertas edades, dice el mundo, deben tener novio y novia. Pero, sin embargo, en la Biblia no aparece nada de eso. Una pregunta que podríamos hacer, ¿es bíblico el noviazgo? La respuesta es no. Literal. No hay matices. Estoy hablando de noviazgo. De hecho, este tema, todavía no le pongo tema, pero yo creo que podríamos llamarle este tema para los jóvenes, preparándonos para un matrimonio cristiano. No le vamos a llamar noviazgo. Ahorita abundamos un poco más en esto. Entonces, si alguien se pregunta, ¿puede un joven cristiano, una joven cristiana tener novio, tener novia? La respuesta es no. Así de claro. Yo sé que ya empiezan preguntas. ¿Y entonces qué hace un hombre y una? Lo vamos a explicar la semana que entra. Pero no se llama noviazgo. Entonces, ¿cuál debe ser la relación entre un hombre y una mujer que se dicen cristianos y que tienen interés por el uno por el otro y que tienen en su corazón el deseo de casarse? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia sí nos da principios y dirección clara de qué debe hacer un hombre y una mujer cuya intención es formar una familia. Pero tampoco se le llama noviazgo. Pero de hecho el noviazgo tiene su origen en las costumbres del mundo. En el mundo es normal que haya novios, etcétera, etcétera. Miren, lo que vamos a compartir estas 2 o 3 semanas, algunas de las cosas, debo decirlo con claridad, tomé la referencia de una enseñanza que escuché hace algunos años de un pastor, predicador llamado Paul Washer, que hasta donde sé sigue siendo un hombre de sana doctrina, pero sobre todo está basado en principios y verdades bíblicas, en principios y fundamentos bíblicos, porque repito, la Biblia jamás habla de novio y novia como lo vemos en el mundo. Es más, ahí les va. 3 veces en la Biblia se utiliza la palabra novio o novia. Nada más. Veamos en qué contexto. Vean, la palabra novio, porque además se utiliza en el hebreo, es la palabra hebrea kalá, y se refiere a una persona que se está casando o recién casada. Un novio en la Biblia, una novia es una persona que está en el altar o que se acaba de casar. De hecho, han visto que cuando se casan dicen, ¡vivan los novios! Entonces, esta es la palabra hebrea kalá. Les leo esos 3 versículos. No vamos a interpretar el versículo, algunos son proféticos, pero quiero que vean lo que dice. Isaías 49:18 es el primer versículo. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que todos, como de vestidura de honra, será vestida y de ellos será ceñida como novia. Novia. ¿Qué entienden ahí de una novia? ¿Que está vestida para qué? Para casarse. Eso es una novia. Está en el altar. Independientemente del contexto,
que es una profecía bíblica. Dice aquí, será ceñida como novia. Entonces, una novia en la Biblia es una mujer vestida lista para casarse, que está en el altar. ¿Habla esto de una relación de noviazgo? No. Otro versículo, son 3 nada más, Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Está gozoso Isaías de haber recibido la gracia de la salvación. Dice, me rodeó de manto de justicia. Y vean lo que dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué imagen nos presenta este novio y esta novia? ¿Qué imagen? Un casamiento, una boda. Ahí está vestido el novio y la novia adornada, ¿no? De ahí la costumbre, bonita costumbre, de que el novio va lo más elegante posible, la mujer, ¿no? De blanco, que significa pureza, etcétera, etcétera. Pero aquí no habla de una relación de noviazgo. Espiritualmente, aquí habla de la salvación, porque espiritualmente cuando nos convertimos nos da vestiduras nuevas. Amén. Somos una nueva criatura, pero no habla de noviazgo, mucho menos de noviazgo como lo enseña el mundo. Finalmente, la tercera ocasión que habla de novio, dice Joel 2:16, también es profético, es un evento que va a suceder, pero quiero que vean lo que dice. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, y vean lo que dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Independientemente del versículo, la metáfora habla de un novio y una novia que están, digamos, iniciando su luna de miel. Y por algo que va a suceder, léanlo ahí, dice que salgan de su cámara, o sea, párenle ahorita, novios, ahorita es tiempo, y ahí leen el versículo, pero habla de un novio y una novia, un hombre y una mujer que se casaron y que están iniciando su luna de miel. Entonces, hasta aquí, los únicos versículos que hablan de novio, novia, ¿tiene algo que ver con la idea de noviazgo que hay en el mundo? Absolutamente no. Absolutamente nada. Pero el asunto es que muchos dentro de la iglesia cristiana imitan esas conductas, esas costumbres. Y yo sé que alguien puede decir, pastor, me hubiera gustado saber esto hace muchos años. Bueno, ahora te servirá para dar consejos a tus hijos, a jóvenes cristianos, porque quizás algunos, por no conocer estas verdades, bueno, cometieron errores y pecados delante de Dios, que con su gracia los perdonó, pero algunos hasta las consecuencias están viviendo. Entonces, ¿qué podrá hacer un hombre y una mujer cristianos que, para decirlo de manera coloquial, sienten cosquillitas el uno por el otro? ¿Qué podrán hacer cosas? ¿Qué cosas podrán hacer si no existe noviazgo? Muchas cosas, menos un noviazgo como lo ha enseñado el mundo, como lo han enseñado las películas de Hollywood. ¿De dónde tomamos la idea de noviazgo? Las películas, las telenovelas, las series. El mundo nos ha bombardeado, es normal que los jovencitos anden de novio y besos y caricias, no pasa nada, es natural. Si un joven no tiene novio, si una joven no tiene novia, se puede traumar, dicen los psicólogos, tienen que probar uno y otro y conocer. Eso dice el mundo, no lo dice la Biblia. Imagínense que Dios diga, conoce, ten 5 mujeres, ten 5 hombres para que ya veas cuál es el bueno. No, esa es la idea del mundo. Pero vamos a dar principios bíblicos la semana entrante para todo eso. Estoy apenas en la introducción porque estoy seguro que esta mañana, quizás por ignorancia de estas verdades, hay quienes tienen, aún en esta iglesia, una relación de noviazgo que finalmente es imitar al mundo. Pero de verdad oro que al escuchar lo que vamos a ver estas 3 semanas, si estás en esa relación que no es agradable a Dios, decidas arrepentirte y hacer lo que la Biblia dice. Amén. Bueno, el cristiano, recuerden la parábola pasada,
es llamado cuando esté con su Señor, bien, buen siervo y fiel. Porque hizo ¿qué? Lo que su Señor le mandó. Y lo que vamos a ver es lo que Dios nos mandó. Pero para eso necesitamos, regreso a Romanos 12:2, a la Reina Valera, renovar nuestro entendimiento. Es decir, renovar nuestra manera de pensar. Como veníamos del mundo, yo me convertí, por ejemplo, a los 18, y a los 18 años tenía muchas maneras de pensar, muchas formas de pensar contrarias a la Biblia. Y la palabra de Dios nos va renovando. Por lo tanto, un principio bíblico que podemos ver aquí, que entre más nos metemos a la palabra de Dios, vamos renovando nuestro entendimiento y empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no del mundo. Necesitamos venir a la palabra de Dios y verás cómo las ideas que tenías, porque en este tema del noviazgo, de verdad, yo he platicado con jóvenes y dicen, ay pastor, usted está viejito ya. ¿Qué no ve que los jóvenes ya, este es otro tiempo? Pero no han renovado su entendimiento, no entienden que el matrimonio, lo vamos a ver también, es algo maravilloso. Pero no existe un noviazgo, y menos un noviazgo como lo presenta el mundo, donde tienen derechos el uno sobre el otro, besos, caricias, etcétera, etcétera, y algunos llegan incluso al pecado de fornicación. Nada que ver, pero para que eso suceda, para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, necesitan jóvenes, todos por supuesto, pero en este tema, meterse más a la palabra de Dios, para que su forma de pensamiento no sea permeada por el mundo. Pero en la medida que nos apartamos de la palabra de Dios, estamos menos en la palabra, más en el mundo, y estoy viendo series donde novios y novios por acá y series de novios, y entonces van a decir, no, pero ¿cómo que no existe el noviazgo? No, no me diga eso. Mis papás fueron novios, sí, puede ser que por falta de instrucción también tuvimos esos errores. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, y tiene, mis hermanos, una gran bendición que lo conozcas ahora, antes de que cometas un error y pecado en tu vida que traiga consecuencias por muchos años. Porque en la medida que nos amistamos con el mundo, aprendemos sus costumbres. Miren lo que dice Proverbios 2:24. El contexto es otro, pero el principio es el mismo. Fíjense, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que ¿qué? Dice ahí, que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Fíjense, aquí habla de un iracundo y de un enojón, ¿no? Dice que no te entremetas. La palabra entremeterse, raá del hebreo, significa asociarse, tener una relación estrecha. O sea, no te juntes con una persona iracunda. Ahorita vamos a ver por qué. Y luego dice, ni te acompañes. Y la palabra acompañar, voz del hebreo, significa frecuentar, recurrir, estar con alguien frecuentemente. ¿Qué pasa cuando yo me junto frecuentemente con alguien, en este caso iracundo? Dice aquí que podemos aprender ¿qué? Sus maneras. ¿Saben qué significa la palabra maneras? Es oraj del hebreo, que significa costumbres. Si yo me amisto con el mundo, tarde o temprano voy a aprender ¿qué? Sus costumbres. Por eso Dios prohíbe, por ejemplo, el matrimonio entre un cristiano y un inconverso. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vas a aprender sus costumbres. Vas a terminar haciendo lo que él hace. Entonces, vamos a la escuela, sí, trabajamos, sí, tenemos familia inconversa, sí, y nos relacionamos, pero tenemos que tener cuidado de no tener una intimidad de tal manera que al rato aprendamos y estemos haciendo lo que ellos hacen. Y haciendo sus costumbres, aquellas que justamente acabamos de dejar el principio claro que no debemos imitar. Entonces, así pasa, muchos jóvenes como están amistados en el mundo, no están firmes en la palabra, pues no ven mal el noviazgo, no, todos mis compañeros tienen. Y si no tengo, van a decir que soy del otro lado. Y me van a hacer burla porque todos tienen. Que la mayoría haga una cosa, ¿significa que está bien? Por supuesto que no. Es más, dice Mateo 7:13, que el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso. ¿Y cuántos van por él? La mayoría, muchos, dice ahí Mateo 7:13, y muchos, o sea, la gran mayoría.
Por eso Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, sabio será. También eso se pega. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién pasamos más tiempo? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, porque se va a hacer necio también a final de cuentas. Entonces, ¿de quién buscamos la amistad? De los sabios. ¿Quién es un sabio? El que tiene ¿qué? Temor de Dios. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. Entonces, ¿por qué muchos jóvenes, por qué en muchas iglesias, por qué dicen es normal, pues todo el mundo lo hace? Porque tienen un pensamiento del mundo y eso es lo que se permite y eso es lo normal y etcétera, etcétera. Pero vamos a establecer principios claros que si pueden un hombre y una mujer que han orado a Dios, que Dios les ha guiado, que es el hombre que tiene para su vida, que Dios le ha guiado, que Dios le ha guiado, que es la mujer que tiene para su vida, ¿qué sí pueden hacer en una relación previa al matrimonio? Ya lo veremos más adelante, pero es claro que en la Biblia sí existe un compromiso serio y formal antes del matrimonio, no un noviazgo. Un compromiso, lo vamos a ver con toda claridad. Pero además, fíjense, cuando la Biblia habla del matrimonio, dice Génesis 2:24, que se unirá el hombre a su mujer. ¿Quiénes se unen? ¿Un qué? Un hombre y una ¿qué? Mujer. Quiero llamar la atención a lo que dice la Biblia, porque dice se unirá el hombre a su mujer. Por dos sentidos. Una, por la que ya están pensando seguramente, que hoy en día nuestro país tristemente le llegó el día en que ya las 32 entidades del país aprobaron el matrimonio igualitario entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero la Biblia dice que es ¿qué? Un hombre con una mujer. Todo esto porque han avanzado las corrientes que se llaman políticamente corrientes progresistas. ¿Sabían ustedes que más del 86% de Latinoamérica está gobernado ya, porque se le acaba de sumar Brasil el domingo pasado, por las corrientes progresistas de izquierda cuyos principios están totalmente contrarios a la palabra de Dios, apoyan el aborto, LGTB, matrimonio del mismo sexo, entre otras barbaridades que creen y están en sus estatutos políticos? Bueno, más del 80% de Latinoamérica está bajo esos gobiernos, incluido México, Colombia, Argentina, ¿cuál más? Venezuela, Nicaragua, Brasil, Chile. Colombia fue de los más recientes. Y obviamente están impulsando leyes que van contrarios a principios y verdades de la palabra de Dios. Y reflexionaba un pastor en Twitter el otro día, porque hacía un análisis, pues acaba de ganar Brasil, el gigante sudamericano, acaba de ganar en Brasil, pues la corriente progresista bajo un gobernante que se llama Lula da Silva. Y reflexionaba en una verdad. Dice Daniel 2:21 lo siguiente, que Dios, ahí lo puse de amarillo, quita reyes y pone reyes. Y entonces reflexionaba este pastor y dice, a ver, si Dios quita y pone reyes, ¿quién está permitiendo que más del 80% de Latinoamérica esté bajo gobiernos contrarios a sus verdades y principios? Dios, porque Él quita y pone reyes. Y la reflexión que decía él es que esto significa, entre muchas otras cosas, el juicio de Dios a esas naciones. Tener estos gobiernos contrarios a la palabra de Dios significa, entre otras cosas, el juicio de Dios. Por eso hacía un llamado este pastor a la iglesia a volverse de todo corazón a Dios, a arrepentirnos, a seguir clamando a Dios, a seguir predicando el evangelio, porque estos gobiernos representan lo que ya está profetizado, que vivirá la iglesia la más dura de las persecuciones jamás habidas. Eso no quiere decir que no oremos por nuestras autoridades, pero pues hay que tomarnos de la gracia de Dios.
Amén. Entonces, todo esto salió porque les digo que la palabra de Dios, Génesis 2:24, habla de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Habla de un ¿qué? Hombre. ¿Y de una qué? Mujer. Lo que quiero llamar aquí la atención es que no dice dejará el adolescente, dejará el niño. Habla de un hombre y habla de una mujer. Miren, vamos a leerlo. Dice, por tanto dejará el jovencito, el adolescente, el niño. No, ¿qué dice? El hombre. Y vamos a ver, no sé si el próximo domingo o el otro, ¿quién es bíblicamente un hombre? No hablo desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista de madurez espiritual. ¿Quién es un hombre bíblicamente preparado para casarse? Y vamos a ver, porque también dice, y se unirá a su jovencita, a su adolescente, ¿así dice? No, se unirá a su mujer. Y vamos a ver también en estas enseñanzas quién es bíblicamente una mujer con la madurez espiritual y física y mental para unirse en matrimonio. O sea, la Biblia no lo dejó ahí, cuando sientas cosquillitas ya cásate con ese. Si sientes cosquillitas, cásate con esa. Eso ya es la señal. No, la Biblia habla de un hombre y una mujer que se unen en matrimonio. Pero es un hombre, ya explicaremos, maduro espiritualmente, físicamente y en su pensamiento, en su entendimiento. Y lo mismo la mujer. Entonces, y se van a unir a su marido. Y no habla la Biblia de noviazgo. Sobre todo, insisto, decía un pastor y así lo citaba, lo que se acostumbra en el mundo y muchos jóvenes de las iglesias es un noviazgo recreativo. O sea, quiero a alguien con quien pasármela bien, con quien pasar tiempo solos, con quien cotorrear, con quien ir al cine, con quien comer palomitas. Para eso no necesitas un noviazgo como el del mundo. Hazte de amigos y amigas, bajo un principio que veremos la próxima semana. Nunca salgan solos. Vamos a ver por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero nunca salgan solos. Ya veremos por qué estos principios bíblicos. No importa que tengas 20 años, 25, 22, nunca salgan solos. Salgan jóvenes, 5 o 6 jóvenes, diviértanse sanamente, ¿verdad? Pero también un día salgan a compartir el evangelio. Pero también un día júntense a ver, vamos a compartir un devocional. O sea, no es que el joven cristiano se va a encerrar y ya no le habla a nadie porque no existe el noviazgo. Bueno, no existe el noviazgo, pero tienes amistad y a lo mejor tienes amistad con alguien que has orado y sientes de Dios que es la persona que Dios tiene para ti, pero ni eres todavía una mujer preparada para casarte, ni él es un hombre. Entonces, espérense antes de comprometerse, no antes de iniciar un noviazgo, porque el noviazgo no existe. Quiero que quede claro. Porque el mundo nos lo pinta muy bonito y muy tierno. Yo me acuerdo que hace muchos años, estaba yo chavito, justo de la edad que les voy a comentar, donde vi una película que se llamaba, creo, Mi primer beso. Qué tierna parecía, ¿no? 2 niñitos que se daban un beso de 8 o 9 años. Yo sé que suena, no soy un espantado, ni mucho menos, pero ¿qué es lo que nos presenta el mundo? Que lo veamos normal. Los noviazgos recreativos son noviazgos donde hay abrazos, besos, caricias y que muchas veces terminan en fornicación. Por eso la palabra de Dios nos da principios que estaremos viendo. No es tierno y bonito que 2 niños estén dando picoretes en la boca. Porque hay hormonas, porque está la carne que es débil. Y un día van a caer. Ahorita les voy a dar unas estadísticas de jóvenes cristianos en Estados Unidos que han tenido fornicación. Entonces, ¿será que así Dios lo diseñó, que glorifica a Dios? Uno de los cantos que decía es que mi vida te glorifique, algo así decía uno de los cantos que cantaban. ¿Glorificará a Dios 2 jóvenes dándose un beso? 2 jóvenes no casados dándose un beso y además publicando en Facebook su beso.
¿Será glorificante que diga, ay, gloria a Dios? La gente va a decir, gloria a Dios. No, mis hermanos, ¿qué está pasando en la iglesia? Lo que está pasando en Romanos 12:12, que estamos imitando al mundo. Y entonces quien piensa distinto, quien viene a la palabra y tiene un pensamiento centrado en las verdades y principios bíblicos, le van a decir, es usted un retrógrada, pastor. Es un viejito amargado, ¿no? ¿Qué no tuvo novia? Yo hubiera querido tener un pastor que nos orientara con esta claridad. Pero sin embargo, por la gracia de Dios, puedo decirles, y mi esposa puede decírselos, que llegamos vírgenes al matrimonio. Entonces, dice aquí, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Entonces, y además, muchas veces inclusive vemos adolescentes. No que lo otro esté bien, pero adolescentes, niños ahí, de iglesias cristianas de 12, 15 años, 18 años, ahí, teniendo estos noviazgos que no son bíblicos. Muchos dicen, pues soy mayor de edad y puedo hacer lo que... Creen que por llegar a la mayoría de edad ya pueden hacer lo que quieran. Y si llegaron a la mayoría de edad y además trabajan, ya dicen, papás, ya. No, mientras están en casa, están bajo la responsabilidad de sus padres. Por eso dice, leímos Génesis 2:24, dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre. Quiere decir que ¿dónde estaba ese hombre antes de casarse? En casa, bajo la autoridad de sus padres. Sé que algunos dirán, ay, pastor, no sabía esto, Ya veremos principios bíblicos, pero el noviazgo recreativo que enseña al mundo de besos y abrazos no agrada a Dios y los va a llevar, ya los está llevando a pecar, pero los va a llevar a un pecado mayor aún. Entonces, yo sé que alguien puede decir, pero a ver, si él es cristiano y ella es cristiana, pues ¿qué va a pasar? Y por ese pensamiento, ¿qué va a pasar? Si supieran la cantidad de embarazos en Estados Unidos, hablo de Estados Unidos porque es donde tienen estadísticas, aquí no. Embarazos de mujeres cristianas con su novio cristiano. Miren, según las estadísticas en Estados Unidos, en general los jóvenes, cristianos y no cristianos, alrededor ya del 80% de los jóvenes en Estados Unidos han tenido relaciones sexuales. Jóvenes en general, en general. Eso quiere decir que están en un pecado que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Fornicación. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 9 y 10? Que los fornicarios, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Y un fornicario es el que practica el pecado de fornicación. ¿Y qué es fornicación? Cualquier tipo de relación íntima antes del matrimonio, la que me digas, cualquier tipo de relación. Ahora, otra estadística de Estados Unidos. Más del 80% de los jóvenes cristianos dicen tener un noviazgo donde hay besos y caricias. Pero escuchen, más del 40% de esos jóvenes reconocen que han tenido relaciones íntimas antes del matrimonio, es decir, que han cometido el pecado ¿de qué? De fornicación. Es una tragedia espiritual. ¿Y todo por qué? Por imitar al mundo, no pasa nada. Pues si son cristianos, ¿cómo crees que va a caer? No, pero mi hijo no va a caer, está firme, mira, está bien fuerte espiritualmente, no va a caer, pastor. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 12? El que piensa que está firme, mire que no cae, que no caiga. Entonces, si tienes una relación de noviazgo, es muy probable que caigas. Y si no en el acto físico, si peques con el pensamiento. Por eso, ya lo veremos más adelante, no hoy, pero más adelante, 2 Timoteo 2, 22, que dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué dice? Huye. Aléjate de una relación que te está llevando a alimentar esas pasiones que son naturales que las tengamos, pero el problema es que no ejerzamos el dominio propio. Pero cuando vienen esas pasiones, no hay de otra más que ¿qué? Huir.
no fomentarlas, no alimentarlas. ¿Cuántos jóvenes cristianos, jovencitas y sus novios cristianos terminaron embarazadas? Y hoy te podrían decir, si yo hubiera escuchado esto, y hoy por la gracia de Dios están restauradas y a lo mejor viven ciertas consecuencias, pero si hubieran tenido esta enseñanza o si hubieran obedecido esta enseñanza. Entonces, si esto yo se lo platico a un joven del mundo, me va a decir, usted está loco, ¿sí o no? ¿En qué siglo vive? Estamos en el siglo XXI. Mejor díganle que se protejan y ya con eso lo hacen. Pero yo me estoy dirigiendo a jóvenes cristianos que quieren agradar a Dios, que quieren, como lo cantaban hace un rato, que mi vida te glorifique. Huyan de esas pasiones juveniles. Salgan con amigos, 2, 3, nunca solos. Oren a Dios. Vamos a explicar principios bíblicos para una relación de un hombre y una mujer que tienen esa intención de casarse. Ya lo veremos, pero no es que el pastor es un exagerado. Es que la Biblia nos manda en 1 de Pedro 1:15 que seamos santos ¿en qué? En toda nuestra manera de vivir. Y si una relación te está llevando a tener pensamientos impuros, porque ese joven no es tu esposo y esa joven no es tu esposa, entonces estás en pecado. Dice Mateo 5:28 que si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, si, es una persona que has orado, que sientes que es la persona para tu vida, pero tienen una relación tan cercana y solos que ya tienes pensamientos de tus pasiones, estás cometiendo pecado, aunque no caigas literalmente en la fornicación. Yo sé que alguien me va a decir, pastor, son otros tiempos. Y les voy a decir, tienen razón, son otros tiempos. Pero tiempos, dice Mateo 24:12, donde se ha multiplicado ¿qué? La maldad. Claro que son otros tiempos, pero los jóvenes que aman a Dios de ayer, hoy y siempre querrán agradar a Dios. Sea el tiempo que sea, estemos en donde estemos. ¿Qué le dijo Pablo al joven Timoteo, 2 de Timoteo 4:12? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Sé qué? Ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Los jóvenes cristianos deben ser ejemplo ¿de qué? De palabra. Como hablan. No, es que ahora sí se habla, ¿no? Hay palabras que ya las repiten. No es grosería, ya nada más es, yo sí le digo. No, tenemos que ser ejemplo en palabra. ¿En qué? En conducta. Amor, espíritu, fe y pureza. Y no imitar al mundo. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, porque de verdad, ¿qué está pasando en la iglesia de nuestro tiempo? Imitando al mundo. Les digo, hay eventos. Conozco una iglesia aquí en Cuernavaca que hace eventos para que los jóvenes se conozcan y tengan novios cristianos. Pues mejor que tengan novios cristianos y no que tengan, mejor que no tengan nada. Pero es que los psicólogos dicen que hay una edad que deben tener su novio, su primer rompimiento, sus primeras lágrimas. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Pero es que así son las hormonas. Dios llena tu corazón y de aquí a que te cases Dios llenará ese corazón y es suficiente. No necesitas llenarlo con otra persona que todavía no es tu esposo. Por eso debemos cuidar. Ya veremos los principios, insisto. Yo no estoy invitando a que ya te cierres en tu casa y no le hables a nadie. Veremos lo que dice la palabra de Dios. Pero ya veremos, alguno de esos principios es nunca salgan solos, nunca salgan solos, nunca salgan solos. Y lo voy a repetir. Ahí es donde caen. Papás, no los dejen solos. Hijos, ahorita vengo. Se quedan en casa, vamos al súper. Ay, es que de verdad, pastor, hay que confiar en ellos. Mis hermanos, el corazón es perverso y engañoso. La carne es débil. Por eso, en cuestión de pasión, no hay de otra más que ¿qué? Huir. Hay otras cosas que debemos enfrentarla, no sé, mi carácter, afirmarlo. Pero en cuanto a pasión, ya explicaremos más a fondo ese principio. Todo fundamentado con la Biblia, porque el cristiano, tú y yo debemos saber que a lo que Dios le agrada es la obediencia. 1 Samuel 15:22, que conocen muy bien, y es el deseo de todo cristiano complacer a Jehová.
Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, ¿el qué? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, oro que en lugar de algunos jóvenes que puedan oír esto y digan, no, ese pastor, y entonces, ¿cómo se va a divertir uno? Vengan a la palabra, que juntos nos volvamos a las sendas antiguas. Como dice Jeremías 6:16 que leíamos hace poco, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué vas a hallar si andas por las sendas antiguas? Descanso, paz. Tristemente, ¿qué fue lo que respondieron ahí la mayoría? Más dijeron, voy a seguir teniendo novia. Y no me importa, y que diga el pastor, y que diga mi mamá, y que no andaremos. Oro que nadie actúe con ese corazón rebelde. Ellos dijeron, mas no andaremos. Qué triste respuesta, pero oro que aquí encontremos jóvenes dispuestos a obedecer a Dios y que hoy está reconociendo, quizás no sabías, no se había enseñado con tanta claridad como lo haremos estas 3 semanas este tema, pero ahora que lo sabes, decidas, quiero agradar a Dios. Y tengo una persona que me interesa, y es una mujer, tu joven o tu jovencita, tienes un joven que te interesa, tengan una relación de amistad, de oración, crezcan, maduren y un día Dios, cuando estén preparados como hombre y mujer, se comprometan para el matrimonio. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Algunos los veo serios, pero es la palabra de Dios, mis hermanos. Miren, el matrimonio es algo hermoso. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos, ¿qué? El matrimonio. La palabra honroso significa algo muy valioso, de mucho valor, de gran estima delante de Dios, y así debe ser para nosotros. Es algo maravilloso que Dios lo diseñó incluso para nuestro deleite. Por supuesto, formar una familia, servir a Dios, glorificar a Dios, pero también para nuestro deleite. Ya veremos, a ver si la semana que entra, pero les adelanto, Cantares 2:2, 1:2. Fíjense lo que dice, oh, si él me besara con los besos de su boca. ¿Eso qué cosas dice la Biblia, no? Porque mejores son tus amores que el vino. Pero es un esposo y una ¿qué? Esposa. No un novio y una novia. Dice Proverbios 5:18, fíjense qué hermoso Dios que creó el matrimonio para deleitarnos también, no única y exclusivamente, ¿verdad? Pero dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. Pero esto dentro de él, matrimonio, las caricias, es hermoso en el matrimonio. Dios lo creó, la intimidad, Él lo diseñó, y los que ya tenemos unos añitos de casado, no perdamos ese romanticismo, porque si es triste cuando esposos y esposas que ya no hay caricias, ya no hay abrazos, ya no hay intimidad. Qué triste, mis hermanos, cuando es para recrearnos, dice, sus caricias te satisfagan todo el tiempo. ¿Qué cosas dice la Biblia? Pero es en el matrimonio. Entonces es otro tema, pero hago la exhortación a los que son esposos, esposas, tenemos ya algunos años, no perdamos ese romanticismo. Pero bueno, regresando al punto, hoy vemos jóvenes, mujeres, hombres, adolescentes incluso con relaciones de noviazgo, donde creen que hasta se pertenecen. Ay, no me da permiso mi novio. Ay, es que no me dio permiso la novia. Los permisos, mientras no te cases, los dan los papás. Amén. No el novio, no la novia, no sé si me estoy explicando. Miren, muchos de ustedes saben que estamos y trabajamos en una plaza comercial y enfrente de la tienda hay una banquita. Le llamamos la banquita del amor. Ahí se van a sentar las parejitas, niños de 11, 12 años, unos besos, donde dice, eso hacen aquí, que los ven todos, ¿qué no harán en privado?
No me ha tocado ver unos cristianos. Pues si no hay, les cuento. Pero qué triste. Para el mundo es normal. Yo lo sé, para el mundo es normal. No, pues que conozcan, pues, tienen que besar varias bocas para que conozcan cuál es la... No es cierto, no es cierto. Eso enseña al mundo, eso es lo que quiere el mundo, porque está diseñado para llevar a los jóvenes a apartarse de Dios y al pecado de fornicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los jóvenes? ¿O qué tienen que hacer los jóvenes que un día se quieren casar para que se unan en un matrimonio que juntos glorifiquen a Dios? Ya veremos los principios bíblicos que pueden llevar a una relación previa al matrimonio. Algunos le llaman el cortejo, no el noviazgo. A mí mi esposa me dice, es que no te gusta la palabra novio, es que novio es el que ya se casó. Pero estamos tan impuestos al mundo y yo debo decirlo con toda claridad, el noviazgo es pecado. Porque no hay noviazgo cristiano, noviazgo del mundo, el noviazgo es pecado. Porque el noviazgo es una relación, insisto, donde hasta se sienten, ay, es que no me deja, y es que no me permite, es que ahora no. No, espérate tantito, le perteneces a Dios. Y el día que te cases, le deberás sujeción a tu marido. Y el día que te cases, hombre, tendrás que ser la cabeza del hogar que guía a esa esposa en el camino del Señor. Pero mientras tanto, oren a Dios, crezcan, maduren en la palabra, y ya veremos los principios bíblicos que deben de regir una relación previa al matrimonio que le podemos llamar, para términos prácticos, cortejo. No noviazgo. No imitemos al mundo, jóvenes, no imiten al mundo. No existe el noviazgo. De verdad, metamos esto en nuestra mente, no existe. Ya les dije bíblicamente cuando se utilizó la palabra novio, a qué se refería. Porque luego hasta oyes que son novios por 5 años. ¿Qué es eso? ¿Qué edificación? Tienen pleitos, truenan, se vuelven a hablar, se reconcilian. No son esposos. Otros que ya les urge, 2, 3 meses, ya me tengo que casar y urge. Ni siquiera dan tiempo a prepararse en la palabra, en la oración, como hombre, como mujer. Pero ese es el problema que tristemente existe en la iglesia de hoy. Muchas cosas como esta vive la iglesia imitando al mundo. Y a veces estamos en la iglesia como dice Jueces 17, 16. Cada quien hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. No, pastor, yo no lo veo mal. No me parece mal. Así se la sacan uno, ¿no? ¿A usted le parece mal? No, espérame. Aquí está. No, pero es que usted pura Biblia. Así lo ven. Otra vez la Biblia. Pues entonces, ¿qué? ¿Les traigo la revista Vanidades? ¿Sí existe esa todavía? Entonces, ya veremos lo que le agrada a Dios. Pero quédense con esta idea y soy insistente. Noviazgo no existe, si hay relaciones previas al matrimonio, compromisos donde hay un cortejo, y ya veremos los principios que deben regir un cortejo cristiano. Pero por lo pronto, número 1, Romanos 12:2, no imiten al mundo, jóvenes. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y si alguien esta mañana, tengo que hablarlo con claridad, ha caído en actos de pecado, en una relación de noviazgo, comenzando por tener esa relación, Proverbios 28:13, confiesa tu pecado y apártate. Ahí dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Entonces, este es un llamado, decía yo, también para los papás y pastores también. No consintamos una relación fuera de la voluntad de Dios. Mientras tus hijos vivan en casa, así trabaje, ya sea mayor de edad, están bajo autoridad. Amén. No consintamos lo que no agrada a Dios. Y número 2, jóvenes, un principio bíblico que debe regir nuestra vida y la de todos es 1 Pedro 1:15. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir.
Y un noviazgo, como lo hemos heredado del mundo, no ayuda a la santidad. ¿Qué si pueden? Ya veremos en 8 días esos principios, pero quedémonos con esta clara idea. El cristiano no imita al mundo. Amén. Vamos a orar y ya en 8 días hay más, porque a lo mejor los jóvenes se están quedando con muchas preguntas, pero ya vimos cosas claras. Vamos a despedirnos en oración y reflexión. Yo quiero hacer un llamado a jóvenes que nos escuchan aquí o en internet, que están en una relación de noviazgo, que ya hasta sientes derechos sobre él, derechos sobre ella, que incluso has llegado a los besos y a las caricias y a pensamientos impuros, porque no es tu esposo, porque no es tu esposa, o incluso a las relaciones íntimas. Confiesa tu pecado y apártate. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente no lo hemos visto, pero sí puede haber una relación previa al matrimonio, pero con principios bíblicos muy claros. Pero oren a Dios, renueven su mente, renueven su pensamiento con la palabra de Dios y van a comenzar a ver las cosas como las ve Dios y van a glorificar con su vida a Dios tal como lo cantamos hoy en una de las alabanzas. Y van a empezar y vamos a ver las cosas como las ve Dios y no como las ve el mundo. Y un llamado a los que somos pastores y sobre todo los papás. No nos olvidemos, mientras están en casa, están bajo nuestra autoridad hasta que se casen. No toleremos ni consintamos el pecado. Si quieren ponerse de pie. Padre Celestial, yo quiero pedirte por los jóvenes de esta iglesia que no se han casado y que genuinamente tienen deseos en su corazón un día de tener un esposo y una esposa. Yo te pido que tengan convicciones firmes en su corazón, de agradarte a ti, de tener una relación previa al matrimonio santa y pura, y no conforme al mundo, sino como lo veremos más adelante, pero que en su corazón esté no imitar al mundo, no amar al mundo, sino buscar agradarte a ti, que sepan que lo mejor es obedecerte y que la bendición de la obediencia será para ellos. Y que las consecuencias de la desobediencia también. Te pido que bendigas a cada joven, a cada jovencita, a cada joven, para que crezcan en fe, para que sean ejemplos de palabra, de conducta, de amor, de fe, de pureza en sus vidas. Y que sean un testimonio vivo y claro en medio de una generación que seguramente los tachará de mochos, de moralinos, de retrógradas, de anticuados. Pero lo que más importa es que te estarán agradando a ti. Y que un día les recibirás y les dirás, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bendice a nuestros jóvenes, que sean firmes, jóvenes de convicciones, que tengan dominio propio y cuando tengan que huir de alguna pasión, que huyan con la firme convicción que te agradan a ti, que no vale la pena manchar su vida con el pecado de la fornicación. Que haya jóvenes de compromiso contigo, de santidad, que decidan vivir una vida santa por una plena convicción de que quieren agradar a aquel que pagó en la cruz por sus pecados. Bendice pues a nuestros jóvenes y danos sabiduría como padres y pastores para no consentir este pecado, para no ver como normal lo que el mundo ve normal. Y quiero pedirte por aquellos que seguramente no tuvieron esta enseñanza, o la tuvieron y la desobedecieron, y hoy están viviendo consecuencias, pero tu gracia y tu perdón ha sido sobre ellos, sobre ellas. Que les fortalezcas y que ahora puedan hablar tu palabra para dar un consejo bíblico claro, firme, a sus hijos o a otros jóvenes, para que no cometan los mismos errores y pecados que ellos. Gracias por tu palabra y nos acogemos a tu gracia, Señor. Tu gracia perdonadora, porque te hemos fallado y porque ahora queremos
con tu gracia, obedecer lo que hemos aprendido. En Cristo Jesús. Amén.